Bien, muchas gracias, Maggie. Nos metemos ahora en la segunda entrevista de esta mañana. A pocas horas de que terminara la interpelación al ministro del Interior, la bancada del Frente Amplio mañana jueves interpelará al ministro de Defensa Nacional, Javier García, por la adquisición de los aviones Hércules. Para hablar de esta instancia, de cuáles son los cuestionamientos, es que recibimos al diputado Gerardo Núñez, quien será el miembro interpelante. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. En la conferencia de prensa de hace algunos días ustedes señalaban que ha sido una mala compra. ¿Qué aspectos son los principales que marcan esa evaluación? Bueno, en primer lugar, obviamente estamos hablando de que son aviones de la década del 70. Son aviones que, el propio Ejército del Aire Español, como el mismo Ejército lo ha expresado, lo jubiló, ¿no? La prensa internacional española, cuando da la noticia de la culminación, digamos, de las tareas de estos aviones, lo dice así con todas las letras. Y, bueno, el Ejército del Aire Español pasa, digamos, a tener una flota mucho más moderna, que son aviones Airbus A400M, que, bueno, tiene prestaciones similares, son aviones de similares características, pero obviamente nuevos, ¿no? Hechos hace muy pocos años, algunos de ellos, y algunos de ellos en los últimos años. Por otro lado, lo costoso, ¿no? Además de lo antiguo, lo costoso. Estos aviones valieron 26 millones de dólares los dos, más un paquete de repuestos, pero además tiene un conjunto de elementos que hacen al carácter operativo de estos aviones, ¿no? Tienen un costo de $9.000 por hora, el costo operativo. Son $2.600 por hora en consumo de combustible, o sea, es un consumo muy elevado. Y bueno, obviamente hay que hacerle mantenimientos, que son las inspecciones mayores, que se hacen cada aproximadamente 3 años, eso, bueno, también depende de algunas circunstancias, que son inspecciones que se hacen fuera del país, los hace la empresa OCMA en Portugal, que como mínimo te vale $2 millones cada una en las inspecciones. Pero a medida que va avanzando también los años del avión, el uso, puede ser que sean mucho más costosas. De hecho, los anteriores Hércules que tenía Uruguay, cada inspección de esas valía $6 millones, más o menos, algunas incluso más. Entonces estamos hablando de aviones viejos, de aviones costosos, que nos parece, bueno, además se da esa compra en un contexto muy particular del país, ¿no? En un contexto de crisis económica, de recortes en políticas sociales, pero también de recortes en el área del Ministerio de Defensa Nacional. Hay una caída al salario real del personal militar del 5 puntos, hay inversiones que se congelaron, que se dejaron de hacer, por ejemplo, en el mantenimiento de los radares en nuestro país. Todavía seguimos sin cobertura en los 3 principales aeropuertos de nuestro país. Tuvimos un congelamiento de la inversión en unidades navales, en el mantenimiento, en la reparación de las mismas. O sea, es un escenario, a nosotros nos parece, de mucha dificultad, que esta no hubiese sido la prioridad o la elección de gasto para nosotros. Si es tan obvio la mala compra o las desventajas, ¿por qué el gobierno habría elegido, digamos, destinar ese dinero en...? Se lo pregunto, yo sé que usted no sabe las razones, pero sí claro, debe tener suposiciones, ¿no? Bueno, como en todos los aspectos de la vida ahí pueden haber diferentes opiniones, ¿no? Anteriormente, el gobierno del Frente Amplio, antes de irse, hizo un análisis para cambiar la flota de los Hércules, porque la flota de los Hércules, o sea, si hay algo que coincidimos con el gobierno es que se tenían que cambiar, porque ya no podían volar más o no tenían las condiciones, o era muy costoso mantenerlos. Justamente lo que estamos diciendo vinculados a esto, que si bien son unos 15 años más jóvenes que los anteriores, los otros eran de la década del 60 y estos son de la década del 70. Claro, se había indicado también que tenían un montón de horas de vuelo útiles. Sí. Todavía tienen un remanente. En años se traducía en una buena cantidad de años. Claro, tienen un remanente de 17.000 horas más o menos cada uno. Lo de los años es un poco tramposo. ¿Por qué digo eso? Porque, ¿qué es lo que hace? El cálculo que hace el gobierno es, bueno, como Uruguay vuela 450 horas por año en los aviones Hércules, lo divide entre el remanente de horas y le da que eso son 30, 35 años. Ahora, si Uruguay volara más horas, en vez de 450, volara 1.000 horas por año, en función de los desafíos, de las nuevas misiones que se le puedan dar a la Fuerza Aérea, bueno, tendría en vez de 30 la mitad, o sea, 15, 17 años. Entonces, nosotros preferimos hablar, y como los técnicos así lo marcan, sobre el remanente de las horas de vuelo y no ponerlo en años, porque claro, si el avión no vuela no quiere decir que esté in eternum activo.
O sea, depende de la cantidad de horas de vuelos, lo que se puede estimar en años. Pero además eso es peligroso porque la realidad no está congelada y el futuro menos. Y los avances tecnológicos en materia militar se desarrollan a un nivel y a una velocidad tremenda. Sin ir más lejos, digamos, la Fuerza Aérea norteamericana y la Armada también norteamericana tienen hoy drones que son los que reabastecen en vuelo. O sea, a otras aeronaves lo hacen con drones. Bueno, acá en Uruguay se trajeron estos aviones que reabastecen en vuelo y se dice como que es la gran novedad. O sea, y esto tiene una tecnología que es la década del 70. Entonces, digo, la velocidad con la que se transforman la tecnología militar en materia de defensa es muy rápida, ¿no? Diputado, de todas maneras, queda claro, lo decía usted, hay una coincidencia en cuanto a que la flota de Hércules que teníamos, que prestó grandes servicios y durante muchísimos años, había que modificarla. Allí hay una coincidencia. En donde no hay coincidencia es que esa flota de Hércules fuera modificada por otra flota, por decirlo de alguna manera, de Hércules, que en definitiva, usted dice, tienen muy pocos años de diferencia, una década. Mientras unos eran del 60, estos son del 70. De todas maneras, para lo que la gente, el común denominador de la gente puede saber, al Hércules se lo tiene como un avión muy noble, muy fuerte, muy resistente, de mucha versatilidad, y que aquí en Uruguay realmente le sacamos el jugo al máximo. ¿Cuál hubiera sido la otra opción? ¿Había mejores aviones para comprar y más baratos? Mirá, yo creo que había una opción, que fue la que estudió el gobierno anterior y la Fuerza Aérea, que era un leasing, por un avión Airbus nuevo, del modelo C295W, que es un avión de carga mediana, era un avión nuevo, vuelvo a insistir, costaba unos 38 millones de dólares, el leasing por 8 años, a priori parece más caro que estos 26 millones de dólares. ¿Y por qué digo a priori? Bueno, porque, por ejemplo, este avión tenía incluido en esos 38 millones de dólares el consumo de combustible por las 450 horas de vuelo por año. Este avión, por ejemplo, tiene un costo de combustible por hora de 620 dólares por hora de vuelo. Comparado con los Hércules, que tienen 2.600 dólares por hora de vuelo, estamos hablando de que son 2.000 dólares más costosos los Hércules. Si vos proyectás a 8 años el consumo de combustible de un Hércules por 450 horas de vuelo por año, te da que estar en el entorno de los 9 millones de dólares, cada uno. Supongamos que entre los dos van a volar 450 horas. Tenés 9 millones de dólares. Hay que sumarle eso los 26, más los mantenimientos, le decía, las inspecciones mayores, que en el caso de este Airbus lo haría la empresa que se le contrataba. Entonces, más o menos estás empatando, o capaz incluso era más costosa esta compra, con aviones viejos. Y hay un componente, además, que hace a un aspecto que capaz que no se puede evaluar económicamente, que es la profesionalización de los pilotos nuestros uruguayos de la Fuerza Aérea. No es lo mismo volar en un avión nuevo, capacitarse en un avión nuevo, que eso le permite también desarrollarse a futuro para ciertas normativas internacionales que están establecidas para los pilotos, que estar volando aviones de la década del 70. También desde el punto de vista profesional, para el desarrollo de nuestros profesionales militares, era un aspecto interesante, que, bueno, se descartó, pero que eso también está bueno incluirlo en toda la cuenta, ¿no? En toda la ¿Estos aviones que usted menciona tendrían las mismas prestaciones que los Hércules en cuanto a la capacidad de carga, esa modalidad de, ¿no?, que entra cualquier cosa dentro del Hércules? Tienen una capacidad de carga menor, pero de acuerdo a la información que nosotros tenemos y de acuerdo a las necesidades y a las propias misiones de la Fuerza Aérea y bueno, que el país le pudiera encomendar, estaría en condiciones de poder resolverla. Se optó por esta otra, bueno, por diferentes motivos. Para nosotros una mala elección por todo lo que implican los costos operativos de estos aviones, por lo antiguo que son, y por otros elementos que fuimos también viendo a lo largo del estudio, del expediente, del proceso de compra. Ahí está. ¿Estuvo completa la información en ese expediente? Mirá, nosotros no pudimos acceder a toda la información que solicitamos. En primer lugar, porque a veces los pedidos de informe no se responden completamente, o las preguntas se responden a medias, o directamente no te brindan la información que vos solicitás.
Este contrato con el gobierno español fue en secreto, se amparó en el artículo 33 del TOCAF y bueno, fue una compra directa que se hizo además en secreto. Por eso no hemos podido acceder a todo el material. Si bien el Ministerio de Defensa nos ofreció ir a las instalaciones del Ministerio a ver el contrato, no es lo mismo verlo un rato, a tener en el despacho con el trabajo de todos los asesores, de los técnicos que lo puedan analizar en profundidad. Lo mismo el Tribunal de Cuentas. Le pedimos al Tribunal de Cuentas el expediente y la carpeta, es decir, todo el proceso, y solamente nos dio el expediente. Y bueno, es parte de las cosas que lamentablemente le quitan transparencia a un proceso que tiene, de nuestro punto de vista, puntos polémicos y puntos que se podrían decir irregulares, ¿no? De cosas que se dijeron que no fueron así. Se ha señalado también un aspecto con el tema de los tanques de nafta que quedaron Sí. en España, que son tanques para cargar en vuelo. ¿Qué fue lo que pasó en ese sentido? Bueno, eso es algo también para nosotros un poco inexplicable, ¿no? Porque una de las fundamentaciones que dio el ministro para la compra de estos dos aviones, que son tanqueros cargueros, otros de los que ofrecía España eran solamente cargueros, sin la capacidad de reabastecimiento en vuelo y valían la mitad de precio. Justamente la fundamentación del gobierno en aquel entonces fue, bueno, compramos estos dos aviones que salieron más caros que los otros porque tienen la capacidad de reabastecer en vuelo. El tema es que dejaron los tanques en España, quedaron allá, creo que van a estar viniendo en estos días o llegaron estos días, no tengo la información al detalle si ya están acá, pero iban a estar llegando en un flete que cuesta unos $20.000 aproximadamente, y el tanque o los tanques estaban en el entorno de los $17.000, $18.000. O sea que valdría más caro el flete que los tanques en sí mismos. Pero además, cuando el comandante de León estuvo en la Comisión de Defensa junto al ministro de Defensa Nacional, el compañero Rodríguez le pregunta específicamente al ministro y al comandante si se podía, cómo iban a ser utilizados estos aviones y estos tanques, ¿no? Porque para nosotros era un elemento de que hacía meses ya que estaban allá y no estaban pudiendo contarse acá. Entonces, por ejemplo, para la misión, la operación que se va a hacer conjunta con Argentina, la operación Tanque, que son ejercicios de reabastecimiento en vuelo, no se precisan los tanques. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿para qué se gasta entonces esa cantidad de millones de dólares cuando en realidad, bueno, ahora parece que no se precisan o no se precisarían para las misiones, para los objetivos que tendría Uruguay en función de lo que se le encomienda, ¿no? A la Fuerza Aérea o a distintas áreas militares en nuestro país. En resumen, lo que básicamente estamos viendo es que, por lo menos es lo que deduzco a partir del diálogo que estamos manteniendo, es que hay diferencia de criterio, que eso podríamos reconocer, podría llegar a tener que ver con los informes técnicos que el ministro haya recibido, y bueno, sería discutible e inclusive me parece que hasta llevaría la interpelación a términos excesivamente técnicos. Quiero detenerme en lo otro, en lo que me parece lo político que aflora, que es que encuentra que hay falta de transparencia, por lo menos en algunos sectores, llamémosle, de la compra, que hay irregularidades y, digamos, sin tratar de conocer cuál va a ser la estrategia, porque eso obviamente es algo privativo de quien va a ser el interpelante en este caso, que es usted, tratar de aclarar esos puntos o de demostrar que allí las cosas no se hicieron con la transparencia y con la regularidad que se entiende por parte del Frente. Sí, yo creo que es un muy buen resumen el que vos planteás, por lo siguiente, porque una de las cosas que vimos analizando el expediente del Tribunal de Cuentas es que Uruguay cierra el negocio con el gobierno español antes de analizar otras ofertas. Por ejemplo, a nosotros se nos informa que analizaron 4 ofertas, ¿tá? Y es lo mismo que dice el Tribunal de Cuentas, dice, bueno, analizaron 4 ofertas. Pero después ves las fechas del ofrecimiento de Uruguay a España, que lo hace el actual ministro de Relaciones Exteriores, era en aquel momento embajador en España por Uruguay, le ofrece al gobierno español los 22 millones de euros, esto es en junio del 2020. El gobierno español responde afirmativamente a esta oferta que le realiza Uruguay, la acepta en junio del 2020, y hay 2 ofertas que dice el gobierno haber analizado que llegaron después. Entonces, ¿Cómo analizó el gobierno 2 ofertas que llegan después si ya había cerrado el negocio con el gobierno español? O sea, ya hay un compromiso. Estamos hablando de un embajador, ¿no? Que le manda una carta que le dice
nos interesa esto. Y el gobierno español le dice, bueno, aceptamos esa oferta y ya empecemos con la tratativa y ya arreglemos tal y tal cosa. Entonces, eso a nosotros nos genera mucho ruido porque genera un proceso competitivo que no es el más adecuado, ¿no? Desde nuestro punto de vista no es el más adecuado. ¿El tema de los radares también va a estar presente mañana? Sí, va a estar presente mañana. Para nosotros un tema muy importante, ¿no? Como le decía, hoy los 3 principales aeropuertos de nuestro país siguen sin cobertura de radares. No se hicieron las inversiones correspondientes y fue una decisión de este gobierno, ¿no? No vale acá decir porque el Frente Amplio no hizo tal cosa o hizo tal otra. No, el Frente Amplio dejó licitaciones encaminadas, dejó recursos, dejó dinero para que se hiciera el mantenimiento del radar Selex de Carrasco, dejó dinero para desarrollar el cambio en el sistema de comunicaciones, en los programas de comunicación para el tránsito aéreo. Estamos hablando que dejó un refuerzo en el entorno a los 3 millones y pico de dólares para que esto se pudiera hacer, y fue el gobierno el año pasado el que decidió no hacerlo. Y bueno, hoy tenemos esta situación, que por lo menos, según los reportes de la propia DINASIA, hasta octubre, hasta fines de octubre de este año, no tendríamos cobertura en Carrasco, lo cual es preocupante. Hoy se está trabajando con mucha profesionalidad por parte de los controladores aéreos, pero en un escenario que no es el apropiado. O sea, se puede trabajar así 1 día, 2 días, 3 días, pero se está extendiendo muchísimo, solamente están dependiendo de la comunicación que existe entre el controlador aéreo y el avión, lo cual puede generar dificultades desde el punto de vista de la seguridad operacional para el tránsito aéreo. Núñez, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el diputado por el Frente Amplio, Gerardo Núñez, a propósito de la interpelación al ministro de Defensa Nacional que tendrá lugar mañana.